Hola amigos de YouTube, soy Gonkendo y 13 y hoy hablaremos de la novedad más novedosa en nivel mundial. Hay un nuevo papa, y es argentino, pero no hablaré del papa, bueno sí, pero no haré como la televisión. En este repaso hablaré del pasado del nuestro papa, de la Iglesia Católica y otros varios temas que tienen que ver con toda esta mierda, ¿ok? A empezar. Ahora vamos a responder unas preguntas que me hago. Primera pregunta. ¿Por qué los papas se cambian el nombre? El cambio de nombre tiene una explicación teológica fundamentada en la Biblia, pues Dios siempre cambiaba de nombre a aquellas personas a quienes encomendaba una misión determinada, como por ejemplo Abraham o, sin ir más lejos, San Pedro, cuyo original era Simón. Es por ello por lo que se entiende que el sumo pontífice modifique su nombre una vez asume la misión de convertirse en la cabeza visible de la Iglesia. La elección del nombre por parte del Santo Padre puede estar motivada por varios aspectos, como por ejemplo honrar a alguno de sus predecesores, caso de Juan Pablo II, en honor a Juan Pablo I, o Benedicto XVI. Los nombres más usados por los papas han sido Juan, Gregorio, Benedicto, Clemente, León, Inocencio, Pío, Esteban, Urbano, Alejandro, Adriano, Pablo, Sixto, Martín, Nicolás, Celestino, Anastasio y Honorio. Nombres más feos que la abuela de mi abuela. Pregunta 2. ¿Cómo se llamó el primer papa? Pedro, que significa piedra, Jesús le dijo: sobre esta piedra edificaré la iglesia. Fue uno de los mártires de la Iglesia Católica. Cuando lo iban a crucificar, pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo porque no quería ser crucificado como Jesús, Hijo de Dios, nuestro Salvador. Pregunta 3. ¿Quién es el papa más joven? Benedicto IX, el niño papa. En 1032, el Papa Juan XIX de la Casa de Tusculum murió. El conde Alberico III gastó una fortuna para conservar el cargo en su familia. ¿Quién mejor para ocupar la vacante que su propio hijo Teofilato? Raúl Glaber, monje cluniacense, informa que en el momento de su elección, en octubre de 1032, su santidad Benedicto IX contaba con 11 años de edad. Según Monseñor Louis Duchesne, Benedicto no era más que un mero golfillo, que todavía tardaría mucho en convertirse en activamente agresivo. Fue un singular espectáculo. Un niño que aún no había alcanzado la pubertad, de voz todavía inmadura, era el supremo legislador y dirigente de la Iglesia Católica, llamado a llevar la tiara, celebrar la misa mayor, dispensar beneficios eclesiásticos, nombrar obispos y excomulgar a los herejes. Las aventuras de su santidad con las señoras demostraron que el niño papa alcanzó la pubertad con presteza. A los 14 años, escribe un cronista, había superado en desenfreno y extravagancia a todos los que le habían precedido. Pregunta número 4. ¿Y el más viejo? El más viejo ha sido San Agatón, elegido a los 104 años. Pregunta 5. ¿Cuántos papas con hijos hay? En la historia de la Iglesia, hasta el Concilio de Letrán III hubo un número considerable de papas casados y con descendencia. Es más, el celibato no era precisamente una práctica común de la época. Algunos pontífices de los que se casaron y tuvieron hijos olvidándose del celibato fueron San Félix III, 483-492, casado y con 2 hijos; San Hormidas, 514-523, casado con un hijo; San Silverio, 536-537, casado y sin prole; y Adriano II, 867-872, casado con una hija. Pero ni siquiera el reaccionario cónclave del siglo XII en Letrán acabó con la práctica de los papas, muchos de ellos siguieron con la práctica de casarse y dejar descendencia. Clemente IV, 1265-1268, casado y 2 hijas; Félix B, 1439-1449, casado con un hijo; Inocencio VIII, 1484-1492, con varios hijos al igual que Alejandro VI, 1492-1503, Julio, 1503-1513, casado con tres hijas y
Pablo III, 1534, 154, 99, casado con tres hijos y una hija. Y continuó incluso después de la introducción del celibato como práctica obligada en 1563 con el Concilio de Trento. Muchos no siguieron las normas y mantuvieron su vida sexual. Pío IV, 1559, 1565, con 3 hijos y Gregorio XIII, 1572, 1585, con un hijo. Pregunta 6. ¿Se viene Toy Story 4? Gracias al éxito de la tercera parte, Disney y Pixar estarían evaluando la posibilidad de realizar una entrega más. Bueno, la última pregunta no tuvo nada que ver, pero bueno, ahora hablemos del nuevo Papa, Francisco I y su supuesto malvado pasado. Bueno, a empezar, el cardenal Jorge Bergoglio fue acusado en algunas oportunidades como colaboracionista de la guerra sucia ocurrida durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. En 1986, el miembro del CELS, Emilio Mignone, publicó su libro Iglesia y Dictadura. El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el régimen militar, donde se menciona la idea de que Bergoglio estaría vinculado con el secuestro del sacerdote Orlando Llorio. Dicha tesis sería reflotada por el periodista argentino Horacio Verbitsky, quien publicó en 2006 el libro El Silencio. En dicho libro, acusó a Bergoglio de ser cómplice del secuestro de sacerdotes jesuitas y catequistas en mayo de 1976. Bergoglio habría quitado, en su rol de provincial de los jesuitas en Argentina, la licencia eclesiástica a 2 sacerdotes de su congregación, Orlando Llorio y Francisco Jalix, que trabajaban en villas miserias de Buenos Aires, los cuales posteriormente fueron secuestrados y torturados por militares argentinos. A causa de ello, Verbitsky asignó responsabilidades al cardenal de este hecho y presenta 5 testimonios de curas y teólogos para confirmar el rol de Bergoglio durante la dictadura en el secuestro de los sacerdotes. Los secuestros de los sacerdotes Llorio y Jalix fueron investigados en la serie de causas judiciales por delitos de lesa humanidad conocida como megacausa Esma, y el entonces cardenal fue llamado a declarar como testigo. Tras 3 llamadas de la justicia, Bergoglio aceptó declarar ante un tribunal oral en su propia oficina de cardenal primado, el 8 de noviembre de 2010. Allí, afirmó haberse reunido con el dictador Jorge Videla y el almirante Emilio Massera para reclamar por la vida de los curas. En 2010, los periodistas Francesca Ambrogetti y Sergio Rubin le preguntaron al cardenal sobre este tema en el libro El Jesuita, Conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, S.J. Allí, el entonces cardenal rechazó las acusaciones e indicó que, si no se había defendido antes, fue para no hacerle el juego a nadie, no porque tuviese algo que ocultar, y narra cómo habría protegido a sacerdotes perseguidos durante la dictadura. En la entrevista, él añade: hice lo que pude con la edad que tenía y las pocas relaciones con las que contaba para abogar por las personas secuestradas, me moví dentro de mis pocas posibilidades y mi escaso peso. Según algunas fuentes, en las vísperas del cónclave que había de elegir al sucesor de Juan Pablo II, una copia de un artículo con esta acusación fue enviada a las direcciones de correo electrónico de los cardenales electores, con el propósito de perjudicar las chances que se le otorgaban al purpurado. La agrupación Madres de Plaza de Mayo manifestó, en 2007, su rechazo al actuar de parte de la Iglesia durante la dictadura, acusándola de callar ante los crímenes aberrantes y que participó activamente en la tortura de nuestros hijos. En dicha declaración, señalaron: la que colaboró, la que nos mintió, la que nos dio la espalda es la Iglesia de Bergoglio y la derecha. Para irnos vamos a contar unos chistes de curas, ahí van. Este era un bautizo colectivo de niños y adultos, entonces llegaba el cura y los hundía en la pileta bendita, los sacaba y preguntaba: ¿está Dios? Y le contestaban siempre: sí, padre. En eso llega un borracho que se mete a bautizarse, el cura lo mete en la pileta y lo saca, le pregunta: ¿está Dios? Y el borracho le contesta: no, padre. El cura extrañado vuelve a meterlo a la pileta, y lo saca, de nuevo pregunta: ¿está Dios? Que no, padre. Contesta de nuevo el borrachito.
El cura lo mete por última vez a la pileta, lo saca y le pregunta: «Ahora sí, hijo mío, ¿y está Dios?». Y el borracho voltea y le dice al cura: «Padre, ¿y seguro que Dios se cayó aquí?». Trata de dos niños muy traviesos que han sido acusados ante sus padres por las diabluras que han cometido. Sus padres, muy creyentes y católicos, deciden llevarlos con el cura de la iglesia. «Padre, por favor, ayúdenos a quitarle lo travieso a nuestros hijos». «Muy bien, tráigamelos, pero por separado». Al día siguiente llevan al más chico a donde el cura, el niño palidece y se queda mudo ante la presencia del cura. El cura le interpela: «Has hecho mucho daño, ¿crees que nadie lo sabe? A ver, ¿dónde está Dios?». El niño cada vez se encuentra más asustado y el cura continúa interpelándolo cada vez más agresivamente. «¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?». El niño cada segundo muestra más terror en su cara y el cura continúa: «¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?». Entonces el niño echa a correr, va a su casa y se dirige al armario en donde sabe que está escondido su hermano y se esconde con él allí. Entonces su hermano mayor le pregunta qué le ha pasado y el niño contesta: «No lo sé, parece que creen que hemos secuestrado a Dios y nos están buscando». Este muchacho, Juan, va a la iglesia a confesar sus pecados. «Padre», dice Juan, «he pecado». El padre responde: «Dime, hijo, libera tus pecados». Juan prosigue: «Padre, el lunes estaba en la casa de mi novia y padre, la casa sola, ella sola, yo solo. Padre, pequé». El padre contesta: «No te preocupes, hijo. Es natural en un muchacho joven como tú el tener esos pensamientos y compartirlos con tu novia. No es un pecado grande, así que 2 rosarios te liberarán de culpa». «Es que padre», interrumpe Juan, «esto no termina ahí. El martes, estaba en la casa de mi novia y estaba la mamá de mi novia y bueno, ella sola, yo solo, la casa sola, padre, pequé». «Hijo», dice el padre, «debes ser más cauteloso y tratar de aguantar esos impulsos. 8 rosarios te liberan de culpa». A lo que Juan responde: «Es que padre, el miércoles estaba en la casa de mi novia y la tía estaba ahí. Y bueno, ella sola, yo solo, la casa sola, padre, pequé». El padre, ya sorprendido, le dice a Juan: «Hijo, tienes más trabajo que hacer. Piensa lo que hiciste y reza». Juan interrumpe al padre otra vez: «Padre, es que el jueves estaba en la casa de mi novia y allí estaba su abuelita. Ella sola, yo solo, la casa sola. Padre, pequé una vez más». Un silencio absoluto se apoderó de la iglesia. El padre no contestaba. «Padre, gritó Juan mientras lo buscaba. Al fin lo vio, agarrado de uno de los abanicos del techo. «Pero, padre, ¿qué hace usted ahí arriba?». A lo cual el nervioso padre contesta: «Hijo, hoy es domingo, yo estoy solo, tú estás solo, la iglesia está sola, y no quiero que peques más». Estaba Jesús con sus apóstoles caminando, entonces les dijo: «Tomen una roca, hermanos». Todos tomaron una roca gigante, menos Pedro, que tomó una pequeña y la echó al bolsillo. Llegando a un sitio, Jesús dice: «Traigan sus piedras que se las convertiré en pan». Pedro, desilusionado, lo acepta. Al otro día se encontraban caminando nuevamente y Jesús les dice: «Tomen una piedra». Ahora Pedro lleva una gigantesca, entonces llegando a un lugar Jesús les dice: «Descansen hoy, comemos pescado». Bueno amigos, hasta la próxima. Acá, Gonkendo y 13 los saluda, adiós.